Ella pensó que sería solo otro vuelo de rutina. Una copa de champán, conversación educada. Un asiento de ventana en primera clase. Exactamente como a ella le gustaba. Claire Whitman 61. No era ajeno a los viajes de lujo. Ella había volado la ruta de Nueva York a San Francisco. Tantas veces. Ella podía recitar de memoria los anuncios del vuelo. La primera clase no era solo su preferencia. Era su expectativa, su normalidad. Así que cuando abordó el vuelo 187 en el Aeropuerto Internacional JFK, sus tacones de diseñador, haciendo clic nítidamente en el puente de embarque, Claire apenas miró a la tripulación de vuelo. Su bolso de diseñador colgaba cómodamente de su hombro, y su equipaje rodante se movía como seda a su lado. Todo estaba como debía ser. Hasta que no fue así, se convirtió en la fila 2, esperando un asiento vacío junto al de ella. O quizás otro viajero frecuente. Ella podría intercambiar una sonrisa cortés con. Pero en lugar de eso, se quedó congelada por una fracción de segundo. Un hombre negro alto ya estaba sentado en 2B. Llevaba un traje azul marino elegantemente confeccionado. Él no levantó la vista. Su computadora portátil estaba abierta. Dedos moviéndose con facilidad practicada a través del teclado. Había algo en él. Un aire de calma y concentración. Parecía completamente en casa. Los labios de Claire se presionaron juntos. Ella dejó su bolso en el suelo, un poco más duro de lo necesario, y se acomodó en su asiento junto a la ventana. Sus movimientos estaban controlados. Deliberadamente lo suficiente para hacer notar su presencia. Solo lo suficiente para expresar un descontento silencioso. Primera clase en su mente. Vino con ciertos estándares tácitos. Y ella no estaba segura de que este hombre encajara con ellos. Ella se ajustó el pañuelo de seda. Se alisó la blusa y luego lo miró de reojo. Como si esperara que se explicara. Él ni siquiera me miró. Sus ojos se quedaron pegados a la pantalla. El toque suave. El golpeteo de su teclado era el único sonido entre ellos. Su bolso quizás no tan accidentalmente. Empujé su apoyabrazos y aún así nada. Ese silencio la carcomía. Claire se movió en su asiento. Respiró profundamente por la nariz. Luego se inclinó ligeramente hacia él. Su voz era suave y pulida. Practicado, disculpe. Dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Estás seguro de que estás en el asiento correcto? El hombre no levantó la vista. Sí. Él respondió simplemente, sin explicación. Sin disculpas, ni siquiera contacto visual. Claire parpadeó sorprendida por su calma. Ella miró a su alrededor. Seguramente alguien había notado esto. Tal vez la tripulación de vuelo. Ella levantó la mano ligeramente, señalando al asistente de vuelo más cercano. Rebecca Hale, a sus 30 años. Se acercó con una sonrisa cálida y paso seguro. ¿Está todo bien, señora? Claire soltó una pequeña risa. El tipo que quería dar a entender que no estaba molesta. Simplemente desconcertado. Creo que ha habido una pequeña confusión. Ella dijo. Creo que este caballero podría estar en el asiento equivocado. Rebecca sacó el manifiesto de pasajeros en su tableta. Pasé rápidamente y volví a mirar hacia arriba con facilidad. En realidad, ella dijo. Su tono aún amable pero firme. El señor Marcus Hill está en su asiento asignado. Estás en 2A y él en 2B. La sonrisa de Claire se crispó. Eso es. Qué extraño, dijo lentamente. Simplemente asumí que Rebecca asintió suavemente. Ya estoy sintiendo hacia dónde podría ir esto. Todo está bien, señora. Claire no discutió directamente. Ella se volvió hacia la ventana, con una sonrisa de labios apretados, murmurando algo en voz baja. Marcus reanudó su escritura sin inmutarse. Pero Claire no había terminado y se sentó rígida, ojos moviéndose entre el frente de la cabina. Y el hombre a su lado respiraba superficialmente, dedos golpeando su rodilla. Él no la reconoció. No ofreció garantías ni explicaciones. Él no actuó nervioso, eso la hizo enojar más. Ella estaba acostumbrada a un mundo donde gente como Marcus. Se disculpó, hizo espacio. Se hicieron a un lado incluso cuando no tenían por qué hacerlo. Pero él no estaba siguiendo el juego. No se sentía incómodo. Él no iba a cederle ni un centímetro. Ella no estaba acostumbrada a eso por dentro. Su mente empezó a dar vueltas.
Esto no está bien, se dijo a sí misma. He volado esta ruta durante años. La primera clase nunca se había sentido así. Ella lo miró de nuevo, ninguna insignia visible. Sin logotipo de empresa y sin motivo aparente. Para que alguien como él esté sentado aquí. En su mente eso lo hacía inaceptable. Ella presionó el botón de llamada. Un suave timbre sonó en lo alto. Rebecca regresó todavía serena. Sí, señora. La voz de Claire bajó. Solo lo suficiente para sugerir discreción. Me gustaría solicitar un cambio de asiento. Rebecca parpadeó. ¿Hay algún problema con el asiento en sí? Claire dudó un poco demasiado tiempo. No, no es el asiento. Simplemente no me siento cómodo. La sonrisa de Rebecca vaciló por primera vez. Lamento escuchar eso. Déjame verificar la disponibilidad. Claire se recostó con los brazos cruzados. Marcus no se inmutó. No dijo ni una palabra. Rebecca tocó su tableta. Dedos moviéndose rápidamente. Me temo que ya estamos a plena capacidad en primera clase, señora. Puedo facturar en clase económica si lo desea. Claire se puso rígida. Eso no va a funcionar. Rebecca asintió y su sonrisa regresó. Esta vez más delgada. Entonces te pediré que permanezcas en tu asiento asignado. Por favor, déjame saber si necesitas algo más. Y con eso se alejó. Pero Claire apenas se dio cuenta de su marcha. Sus oídos zumbaban y Marcus volvió a escribir. Como si nada de esto hubiera sucedido. Y eso más que nada. La enfureció. Esto no había terminado todavía. Claire Whitman se sentó rígidamente en su asiento. Brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. Labios fruncidos como una foca. La sonrisa educada que lucía momentos antes se había desvanecido. Reemplazada por una máscara rígida de frustración. Su mente corría. Así no era como se suponía que debía sentirse la primera clase. Había pasado décadas. Ganándose su lugar en salas como esta. Ella contribuyó a organizaciones benéficas. Se sentaron en los tableros. Asistió a galas con personas que compartían sus sensibilidades. Orden de lujo tranquilo decoro. Y ahora estaba sentada al lado de un hombre. Que ni siquiera reconocería su existencia. Como si fuera invisible, peor aún. No se inmutó, ni mostró un atisbo de incomodidad. Sin disculpas, sin segundas conjeturas. Simplemente tenía completo aplomo, como si perteneciera aquí. Esa sensación de control. El sonido que se le escapaba de los dedos hizo que la mandíbula de Claire se apretara. Ella no estaba acostumbrada a ser ignorada. Ciertamente no estaba acostumbrada a que le negaran algo. Su dedo flotó y luego presionó el botón de llamada nuevamente. El timbre familiar sonó suavemente en la cabina. Unas cuantas cabezas se giraron y a ella no le importó. Segundos después, Rebecca. El mismo asistente de antes reapareció. Su sonrisa sigue siendo profesional. Pero mezclado con silenciosa cautela. Sí, señora. Claire enderezó la columna. Manteniendo la voz baja pero firme. Necesito hablar con alguien responsable. Rebecca parpadeó. Soy el asistente de vuelo principal en este vuelo. ¿Hay algo que pueda aclararte? Claire bajó aún más la voz. Inclinando la cabeza ligeramente hacia Marcus. No me siento segura. La postura de Rebecca cambió inmediatamente. No lo suficientemente dramático. Las palabras. No me siento seguro llevando peso a 30.000 pies. Y Claire lo sabía y los eligió con cuidado. Deliberadamente al otro lado del pasillo. Un hombre con un auricular Bluetooth. Levantó la vista de su tableta. Una joven detrás de Claire. Inclinó su teléfono sutilmente hacia arriba. Simular desplazarse mientras se graba en silencio. Rebecca miró entre Claire y Marcus. ¿Puede aclararlo, señora? ¿Ha dicho algo amenazante? Claire juntó las manos en su regazo con un suspiro. No digo que simplemente no me siento cómodo. Y yo creo. Sería mejor que alguien más ocupara este asiento. Marcus hizo una pausa en su escritura nuevamente. Sus manos descansaban sobre el teclado. Todavía no había dicho ni una palabra. El silencio entre ellos era ahora una línea de tensión. Estirado hasta su límite. Rebecca miró a Marcus. Luego volvió a tocar su tableta. Como dije antes, estamos a plena capacidad en primera clase. Los únicos asientos disponibles están en clase económica. Los ojos de Claire se entrecerraron perfectamente.
Entonces puede tomar uno de ellos. Los jadeos no eran audibles, pero las expresiones sí. Un murmullo bajo pasó por la cabina. Una mujer le susurró a su marido. Alguien más negó con la cabeza. El hombre del otro lado del pasillo bajó su teléfono. Ojos fijos en Claire. Marcus exhaló una vez calmado. Controlaba sus dedos. Golpeé el borde de la computadora portátil por un momento. Entonces la sonrisa de Rebecca se debilitó. Solo para aclarar, señora. Está solicitando que mueva al señor Hill a la clase económica. A pesar de estar en su asiento pagado asignado. Porque te sientes incómodo. Claire asintió sin dudarlo. Sí. Rebecca respiró lentamente por la nariz. Eso no va a pasar. Los ojos de Claire se encendieron. Disculpe, Rebecca se mantuvo firme. El señor Hill tiene un billete válido de primera clase. Y está sentado apropiadamente. No puedo ni quiero pedirle que se mueva. Por tu incomodidad. La compostura de Claire se quebró. Los pasajeros ahora observaban abiertamente. Algunos susurraban, otros simplemente miraban fijamente. La joven con el teléfono seguía grabando. La voz de Claire se agudizó. Simplemente pido la misma cortesía. Eso se extendería a cualquier otra persona. Rebecca permaneció tranquila, señora. Lo que estás pidiendo no es cortesía. Es discriminación, un silencio sepulcral. Sobre la cabaña Marcus todavía no se había movido. Su expresión no había cambiado. Pero ahora había poder en su quietud. Una dignidad inquebrantable que hizo que Claire se sintiera más pequeña. Con cada segundo Rebecca se enderezaba. Nos estamos preparando para el despegue. Si no puedes permanecer sentado. Y seguir las instrucciones de la tripulación de vuelo. Tendré que pedirte que desembarques. Claire sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué tienes? Dos opciones. Rebecca dijo con voz más firme ahora. Permanezca en su asiento en silencio o salga del avión. Pero el señor Hill no se mueve. Algunos pasajeros aplaudieron suavemente. Claire quemó la vergüenza. Ira, confusión. No se suponía que ella fuera la que recibiera la reprimenda. Ella abrió la boca para discutir. Pero antes de que pudiera hablar, Marcus se movió con calma y deliberadamente. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. A Claire se le cortó la respiración. Y luego sacó un estuche de cuero. Lo abrió y lo sostuvo en alto. Toda la cabina pareció dejar de respirar. Una placa del FBI brillaba bajo las luces del techo. La boca de Claire se secó. Marcus la miró. No enollado, no presúmido. Simplemente firme. Y luego, con una voz tan tranquila que enfrió el aire. Él preguntó. Señora, ¿desea presentar una queja oficial? El momento en que la placa del FBI apareció a la vista. La cabina se congeló, el emblema dorado brilló bajo el suave resplandor blanco de las luces del techo. Los pasajeros que habían estado observando en silencio ahora se inclinaron hacia adelante. Teléfonos inclinados hacia arriba. Un hombre de negocios 2 filas más adelante dejó escapar un silbido silencioso. La mujer al otro lado del pasillo susurró. ¡Ay, Dios mío! Y le dio un codazo a su marido. Alguien en la parte de atrás dijo. ¿Es eso real aunque ya sabían la respuesta? El rostro de Claire Whitman se quedó sin color. Marcus Hill no se inmutó. Él no sonrió, no se regodeó. Su expresión era tan ilegible como lo había sido. Desde el momento en que se sentó. Calma, sereno, inquebrantable. Señora, dijo otra vez. Su voz es baja, precisa y profesional. ¿Le gustaría presentar una queja oficial? Puedo tomar tu declaración ahora mismo. Claire abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus labios se separaron y luego se cerraron nuevamente. Se le hizo un nudo en la garganta. Así no se suponía que debía suceder. Ella no esperaba a este hombre. A este extraño ella lo consideraba fuera de lugar. Ser agente del orden público federal. Ella esperaba incomodidad. Quizás incluso indignación. Lo que recibió fue frío. Dura realidad. Y un nivel de autoridad que no podía desafiar. Ni despidió a sus dedos que apretaban el borde de su asiento. No quise decir. Ella empezó, pero su voz se quebró. Cualquiera que sea la línea que estaba planeando seguir. Cualquier acusación velada que había ensayado. Se le escapaba entre los dedos como arena. Marcus no dijo nada, simplemente esperó. Incluso Rebecca, la azafata principal.
Se quedó quieto con los brazos cruzados, observando con tranquila resolución. Ella no iba a ayudar a Claire a salir de esto. Ya no. Y fue entonces cuando Claire realmente se dio cuenta de que estaba sola. Todos en el avión lo habían visto. Cada microagresión, cada intento de manipulación. Cada escalada y ahora. Todos habían presenciado el momento. La dinámica de poder se invirtió. Ella podía sentirlo. Los hoyos cambiantes. Juicio de las cámaras. No estaba dirigido a Marcus, estaba dirigido a ella. Ella negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Ella susurró sin quejarse. Marcus sostuvo su mirada por otro momento sin aliento. Luego asintió una vez. Y con calma devolvió su placa al bolsillo de su chaqueta. Abrió de nuevo su portátil. Se reanudó el suave clic de las teclas. Como si los últimos 10 minutos nunca hubieran sucedido. Pero para Claire todo había cambiado. Su pulso retumbaba en sus oídos. Su cara ardía. Ella trató de quedarse quieta para recomponerse. Pero cada movimiento se sentía robótico y forzado. El peso de la humillación pesaba sobre su pecho. Al otro lado del pasillo, el hombre de negocios con el diente azul. Se inclinó lentamente hacia su esposa y murmuró. Eso es lo que se llama karma instantáneo. La joven que está unas filas atrás sigue grabando. Claire lo sabía, podía sentir la lente como un foco. Se avecinaba una tormenta. Y ya podía oír el trueno. Ella se giró ligeramente intentando no parecer obvia. Y echó un vistazo a la pantalla del teléfono de la mujer. Un círculo rojo parpadeó aún vivo. Se le secó la boca, esto no era solo una escena. Estaba contento. Y viviría en Internet para siempre. Rebecca dio un paso adelante otra vez. Su voz no estaba enojada, pero era aguda. Sonora clara e inquebrantable. Ella dijo que necesito confirmar. Que puedas permanecer en este vuelo. Sin más interrupciones. Claire parpadeó. Quería discutir. Insistir en que no había hecho nada malo. Que ella solo había expresado una preocupación. Que tenía todo el derecho a sentirse incómoda. Pero ninguna de esas excusas serviría. Ya no. Ella tragó fuerte, sí. Ella dijo con voz plana. Estoy bien. Rebecca la miró fijamente. Luego asintió una vez y se alejó. Claire podía sentir el silencio a su alrededor. Densa y sofocante, nadie le hablaba. Nadie ofrecía comprensión. Las reglas con las que estaba acostumbrada a jugar. Ya no se aplica aquí. Y Marcus. Él no le dedicó ni una segunda mirada. Él ya se había mudado. Claire estaba sentada allí. Rígido y pequeño intentando mirar por la ventana. Como si el mundo más allá pudiera protegerla. De lo que ella sabía que vendría. Porque ahora ya no era un enfrentamiento en un avión. Era una historia. Y historias como esta no desaparecieron silenciosamente. Explotaron y lo peor es que... ni siquiera había despegado todavía. El avión ni siquiera había despegado del suelo. Y sin embargo, para Claire Whitman, ya sentía que su mundo estaba fuera de control. El momento en que Marcus cerró su placa y regresó a su computadora portátil. Fue como si cayera una cortina. La conversación cambió, los teléfonos vibraron. Las pantallas se iluminaron y ella podía sentirlo. El aire había cambiado. El zumbido del juicio vibró a su alrededor. No es ruidoso pero sí pesado. La mujer dos filas atrás. Todavía sostenía su teléfono en un ángulo. Todavía estaba grabando o tal vez ya estaba subiendo. Claire no sabía que no quería saber. Excepto que tenía el pulso acelerado. Mientras sacaba su propio teléfono de su bolso. Dedos temblorosos. Ella deslizó el dedo hacia arriba y abrió sus mensajes de texto. 3 notificaciones y luego 6. Luego 12 amigos conocidos. Nombres que no había visto en años. Y todos dijeron alguna versión de lo mismo. Claire es esta. Acabas de ver un vídeo en Twitter. Dime que esto no es real, Dios mío. ¿Qué hiciste? Se le apretó el pecho. Abrió su navegador y pulsó Twitter. Y allí estaba un vídeo con el subtítulo. Racista. Una mujer intenta que saquen a un hombre negro de la primera clase. Él es el FBI, su cara está clara. Su voz capturó cada palabra que había dicho. Cada mirada. Cada acusación que existe para que el mundo la analice. 30 segundos después tenía 22.000 visitas. Ella actualizó ahora 38.000.
Ella miró la pantalla con horror. Esto no podría estar pasando. Ella era una Whitman, por el amor de Dios. Un exmiembro de la junta directiva del Consejo de Artes de la ciudad. Una figura pública en pequeños círculos de la alta sociedad. Esto no fue solo vergonzoso. Fue catastrófico. Sus manos temblaban al salir de la aplicación. Y abrió su correo electrónico, 3 mensajes nuevos. La primera: Claire. Necesitamos hablar urgentemente. Marcia Kaplan, Presidenta del Women's Cultural Trust. El segundo: ten en cuenta que tu nombre es tendencia. Te recomiendo una declaración. Jason, consultor de relaciones públicas. Y el tercero: el que golpeó más fuerte. Eliminaremos tu perfil del sitio de la fundación. Por ahora, hablemos la semana que viene. Fundación James Rollins Marston. Claire se tragó el nudo que tenía en la garganta. Su vida, la que ella había cuidado cuidadosamente durante décadas, se estaba desmoronando minuto a minuto. Ella levantó la vista y Marcus seguía sentado a su lado, escribiendo con calma, sin inmutarse, sereno. No le había dicho ni una palabra desde ese momento. No lo necesitaba, ya había dejado claro su punto. El hombre al que ella había intentado expulsar no solo se había quedado, pero la había expuesto exactamente por lo que se había convertido. Una mujer cegada por la suposición y el derecho. Aplastada bajo el peso de sus propias decisiones. La ironía picó. Ella había tratado de hacerlo pequeño. Y ahora era ella la que se encogía. El avión comenzó a rodar y sonó una campana. El cartel del cinturón de seguridad sonó encima de ella. Claire apretó los brazos de su asiento. Ella sintió que no podía respirar. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios sonrió burlonamente. Un adolescente detrás de él le susurró: «Amigo». Ella sigue siendo tendencia. Otro pasajero se rió entre dientes en voz baja. El sonido la atravesó. Estaba sucediendo demasiado rápido. Tenía que haber una manera de arreglar esto. Tal vez si ella publicara una disculpa. Tal vez si se explicara. Dijo que estaba cansada y malinterpretada. Estrés emocional. Pero en el momento en que lo pensó, ella sabía que no funcionaría. El mundo ya había tomado una decisión. Y lo peor de todo es que le dio la munición. Rebecca, la azafata principal. Pasó lentamente sin hacer contacto visual. Sin calidez, solo de ver. Y hasta esa pequeña ausencia de bondad. Se sintió como una daga. Claire abrió su cámara y se miró. Su reflejo era hueco. Ojos abiertos, mandíbula apretada. Rímel corrido por los ojos sin parpadear. Y un pánico creciente que pesaba en su pecho. Ella no se parecía en nada a la mujer serena. Mujer pulida. Que había abordado este vuelo hace 30 minutos. Parecía una historia con moraleja. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era su hermana. Ella rechazó la llamada. Ella no pudo soportar la conversación. Aún no el avión ha iniciado su ascenso. Claire miró fijamente las nubes fuera de la ventana, esperando que en algún lugar más allá de ellos había un mundo donde esto no había sucedido. Donde una frase descuidada no había destruido todo lo que había construido. Pero en el fondo ella sabía que no había vuelta atrás. Y el avión no fue lo único que se volvió viral. El momento en que las ruedas tocaron tierra en San Francisco. Aeropuerto Internacional. Claire Whitman ya estaba desabrochada. Pulso tenso, corporal martillando. Ella necesitaba bajar de ese avión rápido. Ella no podía soportar los susurros. Las escaleras, el peso fantasma de cada teléfono. Señaló en su dirección. El vuelo de 6 horas se sintió como 60. Ella no había dormido, no había comido. Ella simplemente se sentó allí rígida, ardiendo. Mientras el resto del mundo observaba. Su reputación colapsó en tiempo real. En el segundo en que la puerta de la cabina se abrió con un clic. Ella se puso de pie, agarró su bolso y se movió. Sin contacto visual, sin despedidas. Solo un borrón de tacones de diseñador. Contra el suelo del puente de embarque. Su respiración era corta y su pecho apretado. Pero cuando llegó a la zona de recogida de equipaje, ella se detuvo en seco. Allí estaban los reporteros. Cámaras con micrófonos de brazo. No es una multitud, todavía no. Pero suficiente. Una mujer con un micrófono lee desde su teléfono. El vídeo viral ya tiene más de 2 millones de visitas. Provocando indignación en las plataformas de redes sociales.
El estómago de Claire cayó 2 millones. Ella se giró rápidamente. Las gafas de sol temblaban mientras ella intentaba ponérselas torpemente. Su corazón latía con fuerza, no podía ser vista así. No sin control, no sin un plan. Pero ya era demasiado tarde. Un reportero la vio. Disculpe, señorita Whitman. Claire Whitman, la voz de la mujer, se disparó como un dardo. ¿Le gustaría responder a las acusaciones? Claire salió corriendo y se abrió paso entre los viajeros. Ignorando las preguntas que los destellos. Los teléfonos apuntaron en su dirección. Ella irrumpió por la salida del aeropuerto. Y paró el primer taxi que vio. Ella jadeó mientras conducía. Ahora el conductor levantó una ceja. Pero se alejó sin hacer preguntas. Claire se hundió en el asiento. Manos presionadas contra su frente. El caos fuera de la ventana se desvaneció. Pero la tormenta dentro de su cabeza solo se hizo más fuerte. Su teléfono vibró de nuevo, más mensajes. Llamadas perdidas, correos electrónicos, menciones. Ella cerró los ojos. Entonces llegó una llamada que le heló la sangre. James Rawlins, presidente de la Fundación Whitmore. Una organización sin fines de lucro de alto perfil. Ella había servido con orgullo durante 12 años. Ella respondió con dedos temblorosos. James, vamos a necesitar tu renuncia, Claire. Su tono era frío y definitivo. No había lugar para la negociación. Ella tragó saliva con dificultad. Esto se está sacando de contexto. No hemos revisado el metraje. Él interrumpió, no hay contexto aceptable. Publicaremos una declaración pública por la mañana. Por favor, haz lo correcto. La línea se cortó. Claire miró el teléfono como si la hubiera traicionado. Se acabó no solo el trabajo. Todo. Las invitaciones, las galas. Las tablas. El poder sutil que había acumulado en susurros. Y las cenas benéficas desaparecieron por un momento. Una decisión. Un hombre al que creía que podía humillar y silenciar. Pero Marcus Hill no había jugado su juego. Se mantuvo tranquilo y sereno. Profesional y dejó hablar la verdad. Más fuerte de lo que ella podría haber imaginado. Ella se hundió aún más en el asiento. Viendo la ciudad difuminarse más allá de la ventanilla del coche. Su reflejo en el cristal parecía el de un extraño. Hueco, arrugado. Acorralados por toda la ciudad. Al otro lado de esta catástrofe. Marcus Hill ya había seguido adelante. Había aterrizado y agarró su bolso. Y probablemente haya ido directamente a una sesión informativa o reunión. Para él esto era solo otro martes. Otra instancia. Donde tuvo que mantener la línea con Grace. Mientras alguien más intentaba derribarlo. Y él no se inmutó, Claire. Por otra parte se había hecho añicos. Cuando el taxi se detuvo frente a su condominio. El vídeo había superado los 3,1 millones de visitas. Su teléfono vibró de nuevo y no contestó. Ella no lo necesitaba. Ella ya sabía lo que vendría después. Al final, Claire Whitman no solo perdió un escaño. O su reputación. Perdió la ilusión de que podía actuar sobre la base de los prejuicios. Y alejarse intacto. Esta historia no era solo sobre un vuelo incómodo. Se trataba de rendición de cuentas. Sobre lo que pasa cuando el sesgo silencioso de alguien choca con la fuerza silenciosa de otra persona. Marcus Hill nunca levantó la voz. Él no discutió, no tomó represalias. Él simplemente se mantuvo firme con serenidad. Profesionalismo y verdad. Su insignia no tenía que ver con estatus. Fue un recordatorio. Ese carácter siempre habla más fuerte que las credenciales. Y. Claire. Su caída no vino de una sola acción. Se construyó momento a momento a través de miradas. Suposiciones y una negativa a reflexionar. Porque en el mundo de hoy, lo que dices cuando crees que nadie te está mirando, podría ser exactamente lo que el mundo termine viendo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Tratar a las personas con respeto. No solo cuando es fácil. No juzgues a alguien por su apariencia o antecedentes. Y recuerda, en un mundo conectado, la justicia viaja más rápido que el silencio. Si esta historia te resultó significativa, comenta un abajo si no te gustó el vídeo. O quieres ver algo mejor la próxima vez. Comentario 0. Leo cada respuesta y siempre busco mejorar. Gracias por ver y recuerda. La verdadera fuerza no proviene del poder ni de la posición. Viene de cómo tratas a la gente. Sentado justo a tu lado.